Muy buenas tardes. Antes que cualquier otra cosa, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al Consejo Empresarial Mexicano y a OUJAL por la amable invitación para estar con ustedes. Es un verdadero honor encontrarme frente a hombres y mujeres que todos los días generan empleo, crean oportunidades, sostienen familias y contribuyen al desarrollo de nuestra comunidad. Sé perfectamente que el tiempo de un empresario vale mucho, por eso quiero agradecerles que hoy hayan decidido invertir parte de ese tiempo para reflexionar juntos. No vengo a hablarles únicamente de negocios, tampoco vengo a enseñarles cómo vender más, cómo ganar más dinero o cómo aumentar la rentabilidad de sus empresas. Estoy seguro de que muchos de ustedes podrían enseñarme mucho sobre esos temas. Esta tarde quiero invitarlos a hablar de algo que está por encima de cualquier estrategia financiera. Quiero hablar del empresario que existe detrás de la empresa, porque toda empresa tiene un fundador, toda organización tiene un líder, pero detrás de cada líder existe una persona. Y la calidad de esa persona siempre termina determinando la calidad de la empresa. El libro que hoy comparto con ustedes se llama Ética, Fe y Empresa. Su subtítulo dice, Del éxito financiero al propósito eterno. Y esas 7 palabras resumen perfectamente lo que deseo compartir esta tarde, porque creo que el éxito financiero es bueno, es deseable, es necesario, pero también creo que existe un éxito mucho más profundo que el dinero jamás podrá comprar. Mi deseo es que al salir de este lugar no solamente tengan nuevas ideas, sino nuevas convicciones, que no solamente piensen diferente, sino que también decidan vivir diferente. Permítanme hacerles una invitación desde este momento. Durante toda esta conferencia quiero que pensemos como constructores, porque aunque algunos de nosotros construimos empresas, otros construyen organizaciones, otros desarrollan equipos de trabajo y otros forman familias. En realidad, todos estamos construyendo algo. La pregunta no es si estamos construyendo, todos lo hacemos. La verdadera pregunta es, ¿sobre qué estamos construyendo? No respondan todavía. Al final de esta conferencia volveremos a esa misma pregunta. Y creo que descubriremos que esa respuesta puede cambiar la manera en que dirigimos nuestros negocios y también nuestras vidas. ¿Por qué estamos aquí? Permítanme comenzar con una pregunta muy sencilla. ¿Por qué estamos aquí? No me refiero solamente a esta reunión, me refiero a nuestra vida. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué trabajamos tantas horas? ¿Por qué aceptamos tanta responsabilidad? ¿Por qué soportamos tanta presión? La mayoría responderíamos casi automáticamente por mi familia. Y esa respuesta es correcta, pero quiero hacer una segunda pregunta. ¿De verdad el tiempo que invertimos trabajando está construyendo la familia para la cual decimos trabajar? Porque existe una enorme diferencia entre proveer para una familia y estar presente para ella. Existe una diferencia entre dejar una herencia y dejar un legado. Vivimos en una cultura donde muchas veces medimos el éxito únicamente por los números, ventas, utilidades, patrimonio, propiedades, inversiones, pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos, ¿en quién me estoy convirtiendo mientras consigo todo eso? Porque el verdadero negocio nunca es solamente lo que construimos afuera. El verdadero negocio siempre empieza dentro de nosotros. Cada decisión que tomamos coloca un ladrillo. Cada valor que defendemos fortalece una pared. Cada principio que vivimos profundiza un fundamento. Tal vez hoy no podamos ver el edificio completo, pero lo estamos construyendo todos los días. Éxito con propósito. Todos queremos que nuestros negocios prosperen. Yo también. No hay absolutamente nada malo en querer crecer. No hay nada malo en querer ofrecer una mejor vida a nuestra familia. No hay nada malo en ganar dinero. El dinero no es el problema. La pregunta correcta es, ¿qué propósito tiene ese dinero? Porque el éxito puede convertirse en un excelente siervo o en un terrible amo. He conocido empresarios que tienen muchísimo dinero, pero muy poca paz. También he conocido personas con empresas mucho más pequeñas, pero con matrimonios sólidos, con hijos agradecidos, con empleados leales y con una tranquilidad que ningún estado financiero puede comprar. Entonces comprendí algo. El verdadero éxito no consiste solamente en cuánto logramos acumular.
Consiste en cuánto valor dejamos mientras lo hacemos. El éxito sin propósito termina siendo simplemente una carrera interminable. Siempre queremos más, siempre falta algo, siempre aparece una nueva meta. Pero cuando el propósito dirige nuestra vida, entonces el éxito deja de ser un destino y se convierte en una herramienta para servir a otros. Carácter antes que inversiones. Ahora quiero entrar al primer gran principio, y quizá sea el más importante de todos. Vivimos hablando de inversiones. Invertimos dinero, invertimos tiempo, invertimos en tecnología, invertimos en capacitación, invertimos en bienes raíces, invertimos en inteligencia artificial. Pero muy pocas personas hablan de invertir en su propio carácter. Y sin embargo, esa es la inversión que produce los mayores rendimientos durante toda la vida. Porque las estrategias cambian, los mercados cambian, la economía cambia, la tecnología cambia, pero el carácter permanece. He visto empresas perder millones y recuperarse, pero también he visto empresarios perder su credibilidad y nunca volver a recuperarla. El dinero perdido puede recuperarse, la confianza perdida tarda años y algunas veces nunca regresa. Por eso creo firmemente que antes de preguntarnos dónde invertir nuestro capital, debemos preguntarnos quién es la persona que lo va a administrar. Porque una buena inversión en malas manos puede terminar destruyendo una vida, mientras que una persona íntegra, aun después de una crisis, siempre encontrará la manera de volver a comenzar. Antes de invertir en edificios, tenemos que invertir en el constructor, llamado a reflexionar. Permítanme pedirles algo. Durante los próximos minutos, no piensen en su empresa, no piensen en sus empleados, no piensen en sus clientes, piensen únicamente en ustedes. Porque es muy fácil analizar a otros, pero es mucho más difícil examinarnos a nosotros mismos. Pregúntense con toda honestidad, ¿quién soy cuando nadie me está observando? ¿Qué principios jamás estaría dispuesto a negociar? ¿Qué decisión de mi vida todavía necesita ser corregida? Y quizá la pregunta más importante de toda la tarde, si hoy perdiera absolutamente todo lo que he construido, ¿seguiría siendo la misma persona? Porque al final, lo más valioso que posee un empresario no es su empresa, es el hombre o la mujer que llega todos los días a dirigirla. Bueno, como introducción, creo que ya está bien preparado el terreno para ingresar de lleno a los temas que ya mencionamos con anterioridad y para esto empezamos por el principio. El carácter como ventaja competitiva. Integridad y liderazgo. Ahora quiero hablar de una palabra que, en mi opinión, se ha vuelto muy común, pero poco practicada: integridad. Todos admiramos a las personas íntegras. Todos queremos hacer negocios con alguien íntegro. Todos queremos trabajar para un líder íntegro. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué significa realmente ser íntegro? La integridad no consiste en parecer bueno, consiste en ser la misma persona en cualquier lugar. La misma persona frente a un cliente, frente a un proveedor, frente a los empleados. Y también cuando nadie nos está viendo. Es muy fácil hablar de valores cuando todo marcha bien. Lo difícil es vivir esos valores cuando hacerlo nos cuesta dinero. Ahí es donde aparece la verdadera integridad. Siempre he pensado que un líder tiene dos formas de enseñar. La primera, con sus palabras. La segunda, con su ejemplo. Y siendo honestos, la segunda siempre tiene mucho más peso que la primera. Los empleados escuchan nuestros discursos, pero observan nuestras decisiones. Nuestros hijos escuchan nuestros consejos, pero imitan nuestra conducta. Nuestros clientes escuchan nuestras promesas, pero confían únicamente cuando las cumplimos. Por eso digo que un líder nunca deja de enseñar, aun cuando permanece callado, porque todos estamos comunicando algo con nuestra manera de vivir. La pregunta no es si estamos influyendo. La pregunta es, ¿qué clase de influencia estamos dejando? Carácter versus reputación. Aquí quiero hacer una diferencia que cambió completamente mi manera de ver la vida. Existe una enorme diferencia entre la reputación y el carácter. La reputación es lo que la gente piensa de nosotros. El carácter es lo que realmente somos. La reputación depende de quienes nos observan. El carácter depende únicamente de nosotros. Podemos invertir muchísimo tiempo tratando de construir una buena imagen,
Podemos cuidar nuestras redes sociales, nuestra publicidad, nuestro prestigio, nuestra marca, y todo eso tiene su importancia. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. La reputación puede construirse muy rápido. El carácter tarda toda una vida. Y hay otra diferencia aún más importante. La reputación abre puertas. El carácter decide cuánto tiempo permanecemos dentro. He visto empresarios con extraordinarias habilidades para vender, con enorme inteligencia, con gran capacidad de negociación, pero tarde o temprano apareció una situación difícil y fue ahí donde el carácter habló mucho más fuerte que el talento. Porque la presión tiene una característica muy interesante. No crea nuestro carácter, simplemente lo revela. Cuando todo está tranquilo, todos parecemos pacientes, todos parecemos humildes, todos parecemos honestos, pero cuando llega la presión, cuando el cliente amenaza con cancelar, cuando el banco aprieta, cuando el mercado cae, cuando aparece una demanda, entonces descubrimos quiénes somos realmente. Y ahí comprendemos que el carácter nunca fue un lujo, siempre fue una necesidad. Confianza como ventaja. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes siguen haciendo negocios con personas que conocieron hace 20 o 30 años? Estoy seguro de que muchos levantarían la mano. ¿Y saben qué tienen en común casi todas esas relaciones? No comenzaron por el precio, no comenzaron por el producto, comenzaron por la confianza. Porque el verdadero activo de una empresa no siempre aparece en el balance financiero. Muchas veces el activo más valioso es que alguien pueda decir, si Juan me dio su palabra, no necesito preocuparme. Eso vale más que cualquier campaña de publicidad. Vale más que cualquier descuento, vale más que cualquier estrategia de ventas, porque la confianza reduce el miedo, reduce los conflictos, reduce los contratos complicados, reduce la necesidad de supervisar todo y aumenta algo que es invaluable, la tranquilidad. He aprendido que la confianza se construye lentamente, muy lentamente, con pequeños actos, con puntualidad, con transparencia, con honestidad, con humildad para reconocer errores. Y también he aprendido que puede perderse en apenas unos minutos. Por eso debemos cuidarla como uno de los activos más importantes de nuestra vida, porque cuando una persona confía en nosotros, nos entrega algo mucho más valioso que su dinero, nos entrega parte de su tranquilidad y eso merece el mayor respeto. Preguntas de reflexión. Quisiera terminar esta primera parte con algunas preguntas. No necesito que las respondan en voz alta, pero sí deseo que las respondan con absoluta sinceridad dentro de ustedes. Cuando llego a mi casa, ¿soy el mismo hombre o la misma mujer que todos admiran en la oficina? Si mis empleados hablaran de mí cuando yo no estoy presente, ¿qué dirían? Si mis hijos describieran mi vida, ¿hablarían más de mis logros o de mis valores? ¿Estoy invirtiendo tanto en mi empresa que he dejado de invertir en mí mismo? Y finalmente, si hoy alguien decidiera seguir exactamente el ejemplo de mi vida, ¿me sentiría orgulloso del resultado? Porque esa es la verdadera prueba del liderazgo, no cuántas personas nos siguen, sino hacia dónde las estamos llevando. Y con esa reflexión quiero invitarlos a entrar al segundo gran principio de esta conferencia, un principio que todos ya conocemos y que todos enfrentamos cada día, especialmente cuando las circunstancias se vuelven difíciles. La ética en las decisiones difíciles. Zona verde, roja y gris. Quiero pedirles que por un momento imaginen un semáforo. Todos sabemos perfectamente qué significa una luz verde, avanzar. También sabemos lo que significa una luz roja, detenernos. Pero existe una tercera zona que pocas veces analizamos, el momento en que la luz cambia, ese instante de duda, ese momento en el que uno piensa, creo que todavía alcanzo. Pues bien, en los negocios ocurre exactamente lo mismo. Hay decisiones que son completamente correctas, no generan conflicto, sabemos que debemos hacerlas. Esa es la zona verde. También existen decisiones que sabemos sin ninguna duda que están mal. Fraude, robo, mentira, corrupción. Esa es la zona roja. Pero, siendo honestos, la mayor parte de nuestra vida empresarial no ocurre en ninguna de esas dos zonas. Ocurre en la zona gris, esa llamada telefónica donde nadie se va a enterar, ese gasto que podemos acomodar, ese contrato donde nadie va a revisar los detalles, ese cliente que nos pide hacer una excepción, ese proveedor que ofrece una ayuda extra
No parecen grandes decisiones y precisamente por eso son tan peligrosas, porque casi nunca destruimos nuestra integridad con una sola decisión gigantesca, la perdemos poco a poco, centímetro a centímetro, con pequeñas concesiones, con pequeñas justificaciones, hasta que un día descubrimos que ya no somos la persona que alguna vez prometimos ser. Racionalización. Y aquí aparece uno de los enemigos más peligrosos del carácter. No es el dinero, no es la competencia, ni siquiera la presión. Es nuestra capacidad para justificar lo injustificable. La racionalización es esa voz interior que siempre encuentra una explicación conveniente. Todos lo hacen. No pasa nada. Es solamente esta vez. Después lo arreglo. Lo hago por mi familia. ¿Les suena familiar? Lo interesante es que casi nadie toma una mala decisión pensando, hoy voy a convertirme en una persona deshonesta. No, las personas buenas también se equivocan, pero normalmente comienzan justificándose. Y esa es la trampa, porque cuando justificamos una decisión incorrecta, estamos entrenando nuestra conciencia para dejar de incomodarse. Cada vez resulta más fácil. Y cuando la conciencia deja de hablar, el peligro apenas comienza. Hace años escuché una frase que nunca olvidé. El problema no es que la conciencia deje de existir, el problema es que dejamos de escucharla. Por eso debemos hacer una pausa antes de decidir. Preguntarnos, ¿estoy buscando la mejor decisión o simplemente la mejor excusa? Porque una excusa puede tranquilizar la mente por unos minutos, pero nunca trae paz al corazón. Brújula moral. Entonces surge una pregunta muy importante. Si las circunstancias cambian, si las presiones cambian, si el mercado cambia, ¿qué permanece igual? Todos necesitamos una brújula, porque un barco sin brújula puede navegar durante horas, incluso durante días, pero tarde o temprano terminará perdido. Lo mismo sucede con una empresa. Las utilidades son importantes, los planes estratégicos son importantes, la innovación también lo es, pero ninguna de esas cosas puede reemplazar una brújula moral. En mi caso, esa brújula tiene un fundamento muy claro, mi fe, los principios que encuentro en la palabra de Dios. Y uno de ellos ha guiado muchas de las decisiones más importantes de mi vida. La integridad de los rectos los encamina. ¡Qué extraordinaria promesa! No dice que la integridad evita los problemas, no dice que garantiza riquezas, dice algo mucho más profundo, que la integridad nos guía, que nos mantiene orientados cuando todo alrededor parece confundirse. Y eso tiene un valor inmenso, porque habrá momentos donde la decisión correcta será también la más costosa, pero nunca será la equivocada. Decisiones bajo presión. Quisiera hablar ahora de algo que todos conocemos muy bien, la presión, porque es muy fácil hablar de ética cuando todo marcha perfectamente, cuando las ventas suben, ¿no? Cuando hay dinero en la cuenta, cuando todos los clientes pagan puntualmente, cuando la economía crece. Pero el verdadero examen llega cuando las circunstancias cambian. ¿Qué hacemos cuando aparece una oportunidad para ganar mucho dinero haciendo algo que sabemos que no está bien? ¿Qué hacemos cuando una mentira podría resolver el problema de inmediato? ¿Qué hacemos cuando todos alrededor parecen estar tomando atajos? Ahí es donde se define el verdadero liderazgo, no en las conferencias, no en los libros, no en los discursos, sino en las decisiones silenciosas que nadie ve. Permítanme compartirles una convicción muy personal. Nunca esperen a que llegue la crisis para decidir cuáles son sus principios. Decídanlos hoy, porque cuando llega la tormenta no hay tiempo para construir convicciones. Solamente hay tiempo para vivirlas, ¿no? Por eso cada uno de nosotros debería tener líneas que jamás estará dispuesto a cruzar. No importa cuánto dinero haya de por medio, no importa quién esté mirando, no importa si alguien más lo hace. Porque la integridad nunca depende del comportamiento de los demás, depende exclusivamente de nuestras propias decisiones. Y cuando un empresario aprende a vivir de esa manera, puede perder una negociación, puede perder un contrato, puede incluso perder dinero, pero nunca perderá aquello que le permitirá volver a levantarse, su carácter. Y precisamente de eso quiero hablar ahora, porque todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos, toda la manera en que dirigimos nuestras empresas, está construyendo algo que permanecerá mucho después de nosotros. Ese algo se llama legado.
Hay materiales que fortalecen una construcción y hay materiales que, aunque parezcan buenos, terminan debilitándola desde adentro. Lo mismo ocurre con nuestras decisiones. Y es aquí que hemos llegado a nuestro tercer tema de esta plática, el legado que dejas. Todo constructor espera que su obra permanezca cuando él ya no esté. Nosotros también. Legado material. Permítanme hacerles una pregunta. Si dentro de 100 años alguien pronunciara su nombre, ¿qué le gustaría que dijeran de usted? Es una pregunta profunda. Porque todos estamos construyendo un legado, querámoslo o no. La primera clase de legado es la más evidente, el patrimonio, las propiedades, las inversiones, las empresas, las cuentas bancarias. Y quiero ser muy claro, no hay absolutamente nada malo en construir riqueza. Dios nos llama a trabajar con excelencia, a ser buenos administradores, a producir, a multiplicar. El problema comienza cuando confundimos el patrimonio con nuestra identidad, porque el patrimonio puede crecer y también puede desaparecer, puede aumentar en unos años y perderse en unos días. Los mercados cambian, las economías cambian, las generaciones cambian, pero hay algo que jamás debería depender del valor de nuestros activos: nuestro valor como personas. He conocido empresarios que perdieron prácticamente todo y sin embargo nunca dejaron de ser hombres admirables. ¿Saben por qué? Porque el verdadero patrimonio nunca estuvo en sus cuentas. Estaba en su carácter. Legado relacional. Ahora pensemos en un segundo legado. Uno que no aparece en ningún estado financiero, el legado que dejamos en las personas. Porque cuando termine nuestra carrera, nuestros hijos no recordarán cuánto facturó la empresa en el mejor año, recordarán cómo los hicimos sentir. Nuestros empleados quizá olviden muchos proyectos, pero jamás olvidarán cómo fueron tratados. Nuestros clientes probablemente olvidarán algunos precios, pero nunca olvidarán si fueron respetados. Al final de la vida, las personas siempre pesan más que las cosas. Y aquí quiero detenerme un momento, porque nosotros, los empresarios, solemos decir algo con mucha frecuencia: no tengo tiempo. Pero la realidad es otra. Todos tenemos exactamente las mismas 24 horas. La diferencia está en aquello que decidimos convertir en prioridad, porque el amor no se demuestra únicamente con sacrificio, también se demuestra con presencia, con escuchar, con detener el teléfono por unos minutos, con mirar a las personas a los ojos, con estar disponibles, no solamente físicamente, sino emocionalmente. Algunas de las mejores decisiones de negocios que he tomado no ocurrieron en una oficina, ocurrieron alrededor de una mesa con mi familia, porque una empresa puede recuperarse de muchos errores, una familia no siempre. Legado de carácter. Pero existe un legado todavía más profundo, el legado del ejemplo. Ese que nunca necesita anunciarse, porque simplemente se observa. Piensen por un momento en las personas que más han influido en su vida. Probablemente recuerden algunas de sus palabras, pero estoy seguro de que recuerdan mucho más claramente su manera de vivir. Así funciona el carácter. Habla incluso cuando permanecemos en silencio. Nuestros hijos aprenden observándonos, nuestros empleados aprenden observándonos, nuestros socios aprenden observándonos, nuestra comunidad aprende observándonos. La pregunta entonces deja de ser ¿qué estoy enseñando? Y se convierte en otra mucho más desafiante. ¿Qué está aprendiendo la gente simplemente por verme vivir? Porque el verdadero liderazgo nunca termina cuando termina una reunión. Continúa todos los días, en cada conversación, en cada decisión, en cada promesa cumplida, en cada acto de humildad. Y cuando un líder vive de esa manera, su influencia continúa mucho después de que él ya no está presente. Eso es un verdadero legado. Invertir en personas. Permítanme compartirles algo muy personal. Después de tantos años dirigiendo mi empresa, he descubierto que uno de los mayores privilegios que Dios me ha permitido vivir no ha sido terminar grandes proyectos, ni recibir buenos pagos, ni trabajar para excelentes clientes. Ha sido ver crecer personas a lo largo de los años. 7 colaboradores que trabajaron con nosotros decidieron iniciar sus propios negocios y algunos podrían pensar, ahora son competencia. Yo nunca los he visto así. Los veo como parte del fruto. Porque un verdadero líder no mide su éxito por cuántas personas dependen de él. Lo mide por cuántas personas logró preparar para caminar por sí mismas. Eso es sembrar.
Eso es multiplicar, eso es dejar huella. Imaginen por un momento cómo cambiaría nuestra comunidad empresarial, ¿no? Si cada empresario decidiera formar no solamente empleados, sino futuros líderes, no solamente trabajadores, sino personas de principios, no solamente colaboradores eficientes, sino hombres y mujeres capaces de transformar a otros. Ese sería un legado extraordinario, porque el dinero puede heredarse, las empresas pueden venderse, las propiedades pueden dividirse, pero los principios continúan viviendo dentro de las personas que ayudamos a formar. Y eso nos conduce naturalmente al último principio de esta conferencia, porque todo legado necesita descansar sobre una base firme, una base capaz de sostenerse cuando llegue la adversidad. Hablemos ahora del fundamento sólido. En lo personal, dado mi trasfondo cristiano, me encanta este tema y hoy lo abordo de una manera simple y lo he nombrado: construir sobre la roca. Durante toda esta tarde hemos hablado del carácter, hemos hablado de la ética, hemos hablado del legado y quizá alguno de ustedes esté pensando: Juan, todo eso suena muy bien, pero ¿qué tienen en común esos temas? Fundamento sólido. Al inicio de nuestra plática, les pedí que pensaran como constructores, les dije que todos estamos construyendo algo y les prometí que al final regresaríamos a esa idea. Pues bien, la respuesta no la voy a dar yo, la dio Jesucristo hace más de 2000 años y es en una de las enseñanzas más extraordinarias de Jesucristo. No es una historia complicada, es una historia que cualquiera puede entender. La parábola de dos constructores. Él dijo que había dos hombres. Los dos tenían el mismo proyecto: construir una casa. Ambos trabajaron, ambos invirtieron tiempo, ambos gastaron recursos, ambos terminaron su obra. Y cuando uno veía las dos casas desde afuera, parecían exactamente iguales. No había una casa fea y otra bonita. No había una casa pobre y otra lujosa. Las dos estaban terminadas, las dos parecían seguras, las dos parecían exitosas, pero había una diferencia que nadie podía ver. Una había sido edificada sobre la roca, la otra sobre la arena, y mientras hacía buen tiempo, nadie notaba la diferencia. Los vecinos probablemente pensaban que ambos constructores habían hecho un excelente trabajo, hasta que llegó la tormenta. Y aquí está la parte que más me llama la atención. Jesús nunca dijo que la tormenta llegaría solamente para el hombre que construyó sobre la arena. No, la tormenta llegó para los dos, porque las tormentas forman parte de la vida. Nadie está exento, ni el empresario más exitoso, ni la empresa más grande, ni el mejor administrador. Todos enfrentaremos tormentas. La diferencia nunca ha sido quién las enfrenta. La diferencia siempre ha sido sobre qué decidió construir. Tormentas revelan el carácter y aquí encontramos una verdad extraordinaria. La tormenta no hizo débil una casa. La tormenta reveló cuál ya era débil. Lo mismo sucede con nosotros. Las crisis económicas no crean nuestro carácter, lo revelan. Las dificultades familiares no crean nuestro carácter, lo revelan. Las pérdidas, las traiciones, las enfermedades, los momentos de presión no producen automáticamente integridad, simplemente dejan al descubierto aquello que llevábamos años construyendo. Por eso nunca debemos esperar a que llegue la tormenta para comenzar a formar nuestro carácter. El carácter se forma hoy en las pequeñas decisiones, ¿no? En las conversaciones privadas, en la manera en que tratamos a las personas, en cumplir nuestra palabra, en decir la verdad cuando sería más fácil mentir, en hacer lo correcto cuando nadie nos observa, porque cuando llegue la tormenta, ya será demasiado tarde para construir un fundamento. La tormenta únicamente pondrá a prueba el que ya tenemos: fe e integridad. Entonces surge una pregunta: ¿qué significa construir sobre la roca? Para mí, la roca tiene un nombre: Jesucristo. Y construir sobre él significa mucho más que asistir a una iglesia. Significa permitir que sus enseñanzas gobiernen también nuestra empresa, nuestra oficina, nuestra contabilidad, nuestros contratos, nuestra manera de tratar a nuestros empleados, nuestra relación con los clientes, porque la fe no debe quedarse en el templo. Debe acompañarnos el lunes por la mañana, debe estar presente cuando firmamos un contrato, cuando negociamos un precio, cuando enfrentamos una decisión difícil. Hay un versículo que ha guiado muchas de mis decisiones empresariales. Colosenses nos dice:
Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Cuando uno entiende esa verdad, la ética deja de ser una obligación. Se convierte en una expresión natural de nuestra fe. Ya no hacemos lo correcto porque alguien nos está vigilando. Lo hacemos porque entendemos delante de quién vivimos. Y eso cambia completamente nuestra manera de dirigir una empresa. Construir para perdurar. Permítanme terminar con una reflexión muy sencilla. Todos somos constructores. Algunos construyen edificios, otros construyen empresas, otros construyen familias, otros forman equipos de trabajo, pero absolutamente todos estamos construyendo una vida y cada decisión que tomamos coloca un ladrillo. Cada acto de honestidad fortalece el fundamento, cada promesa cumplida hace más firme la estructura. Cada sacrificio por hacer lo correcto profundiza la roca sobre la cual estamos edificando. Por eso, al final, la pregunta más importante no será ¿qué tan grande llegó a ser mi empresa? La pregunta será ¿qué tan firme era el fundamento sobre el cual la construí? Porque una empresa puede sobrevivir muchos años, pero solamente una empresa edificada sobre principios podrá convertirse en un legado. Y ese ha sido precisamente el recorrido de nuestra conferencia. Comenzamos hablando del carácter porque es el material con el que se forma el constructor. Continuamos con la ética porque es la plomada que mantiene recta la construcción. Reflexionamos sobre el legado porque es la obra que permanecerá cuando nosotros ya no estemos. Y terminamos hablando del fundamento porque de él depende absolutamente todo lo demás. Si esta tarde olvidan todo lo que he dicho, pero recuerdan una sola cosa, que sea esta pregunta: ¿sobre qué estoy construyendo mi vida mientras construyo mi empresa? Porque la respuesta a esa pregunta determinará no solamente el éxito de su negocio, sino el legado de su vida. Permítanme terminar con algo muy personal. Todo lo que hemos reflexionado esta tarde no nació en un escritorio. Nació después de muchos años dirigiendo una empresa, tomando decisiones difíciles, cometiendo errores, aprendiendo de ellos y, sobre todo, intentando que mi fe y mi vida empresarial caminaran siempre en la misma dirección. Precisamente por eso escribí este libro, Ética, Fe y Empresa. No es un libro de teorías, es el resultado de experiencias, principios y lecciones que Dios me ha permitido aprender a lo largo del camino. Mi deseo es que pueda servirles a ustedes, a sus familias, a sus empresas y también a las próximas generaciones de líderes. En la pantalla encontrarán un código QR. Quiero decirles algo que considero muy importante. Este libro no está a la venta. No vine esta tarde a venderles un libro. Vine a compartir una convicción. Por eso pueden descargarlo completamente gratis. Si después de leerlo consideran que puede ayudar a un hijo, a un socio, a un compañero de trabajo o a otro empresario, les pido un solo favor. Compártanlo. Porque cuando compartimos buenos principios, también sembramos mejores líderes. Gracias por regalarme este tiempo. Gracias por escucharme. Y gracias por permitirme compartir una parte de mi vida con ustedes. Deseo de todo corazón que Dios bendiga sus familias, que bendiga sus empresas y que les conceda sabiduría para seguir construyendo cada día sobre la roca. Muchísimas gracias.